hermanos míos y amigos, a considerar hoy día un precioso pasaje que es el que tuvimos lectura al comienzo, que está en Primera a los Corintios, gracias Juanito. Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15, vamos a estar desde los versículos 1 hasta el 6. ¿Okay? Versículos 1 hasta el 6. Y consideraremos, hermano mío y amigo, este pasaje a la luz de el tema verdades centrales del glorioso evangelio. Verdades centrales del glorioso evangelio. Amén. Voy a dar lectura a este pasaje y luego vamos a orar al Señor. Amén. Dice, ¿están ahí conmigo en el pasaje? Amén. Dice la palabra del Señor. Ustedes están ahí, pero yo todavía no estoy. Ahí estoy ya. Llegaron a Corinto antes. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero rogarte, Padre Celestial, que me asistas en este momento, Señor. Necesito de tu gracia, de tu ayuda, Señor, para predicar tu palabra. Es un precioso tesoro que me da temor, Señor, de no hablarlo como es debido, Señor. Así que ayúdame a poder, Padre, manifestar ese gran amor que contienen estas palabras, Señor, y el gran llamado que hay detrás de este precioso tesoro, Señor, que tenemos aquí. Así que ayúdame y ayúdanos, Señor, a poder considerar. Haz la obra en los corazones que necesitan a Cristo y que tu Espíritu Santo sea abundantemente derramado en medio de nuestra congregación para salvación y para vida de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos míos, vamos a ver hoy las verdades centrales del glorioso evangelio. Amén. Hoy en día, hermanos míos, para muchos, el evangelio trata de un camino espiritual donde se busca vivir un estilo de vida a veces moralmente apropiado. El evangelio sirve para eso, para muchos. Para vivir un estilo de vida moralmente aceptable, o de vivir ciertas experiencias místicas que revitalicen el alma. Le gusta a alguna gente el evangelio porque vive cosas que le ayudan, ¿ya? Es como, yo lo veo como una especie de droga, ¿sí? ¿Ya? Usan el evangelio como una droga que revitaliza domingo a domingo sus vidas. Para algunos, el evangelio es una posibilidad, por ejemplo, de hallar aquella bendición de vida y de bienestar que tanto anhelan. Entonces, de pronto el evangelio se vuelve una herramienta para encontrar ese tipo de bendición que ellos andan buscando. Para otros, el evangelio no pasa a ser más que una vida de actividades de iglesias y de religiosidad barata. ¿Cierto? Algunos dicen, no, yo me he criado en el evangelio. Y yo no sé cómo eso de criarse en el evangelio, ¿ya? Yo imagino que tiene que ver con el hecho de que desde pequeño está dentro de una cultura evangélica y que le ha ayudado a aprender a ser evangélico. Pero una cosa es aprender en esa cultura evangélica a ser evangélico y otra cosa es convertirse a Cristo. Otra cosa es ser hijo de Dios.
Por otro lado, hermanos, es posible que si hacemos una encuesta, incluyendo a la gran cantidad de iglesias evangélicas de nuestro país, y hacemos la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Tal vez nos sorprenderíamos viendo que la respuesta está muy lejos de dar en el blanco con lo que realmente, es decir, bíblicamente, es el Evangelio. Yo he hecho algún ejercicio por ahí en este sentido y le he preguntado más de algún evangélico por ahí, oye hermano, ¿y qué es el Evangelio? Sorprendentemente, gran parte de ellos no ha logrado decirme qué es el Evangelio. Conclusión, entre los evangélicos no sabemos qué es el Evangelio. ¿Entienden? Mucho menos esperemos que en el mundo se comprenda qué es realmente el Evangelio. Para tener una comprensión acertada, hermanos míos, de lo que es el Evangelio, Dios, a través del apóstol Pablo, nos ha dejado este precioso pasaje de 1 Corintios capítulo 15, que acabamos de leer, en donde nos enseña, hermanos míos, las verdades centrales de este glorioso Evangelio. Hay verdades centrales que pertenecen a este glorioso Evangelio y son estas verdades las que necesita, por una parte, la iglesia cristiana rescatar, volver a tener en su seno, y también son las verdades centrales que todo inconverso necesita conocer para llegar a ser salvo. Antes de poner, hermanos míos, nuestra atención en aquellas verdades, quiero destacar, hermanos, el hecho importante de la continuidad y la perpetuidad del Evangelio. Es decir, la verdad de que este glorioso mensaje, hermanos, se ha transmitido por generaciones. Es impresionante eso. El Evangelio ha sido transmitido por cientos y miles de generaciones, traspasando la historia, resistiendo persecuciones, resistiendo guerras, resistiendo transformaciones sociales, cambios culturales y aún el levantamiento de ideologías que han pretendido exterminarlo, pero no han podido. El Evangelio sigue adelante. Y esto ha sido, hermano mío, porque Dios ha diseñado el precioso plan de que su pueblo, la iglesia de Cristo, sea por todas las generaciones columna y baluarte de la verdad del Evangelio. Desde que Cristo ascendió a los cielos, los discípulos de Cristo, sea quien sea, estén donde estén, los discípulos de Cristo han llevado este glorioso Evangelio a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a sus pueblos, a sus naciones, siendo preservados por el poder de Dios. Hermanos, la iglesia ha sido preservada por Dios. Y ha sido preservada por Dios para que su Evangelio sea predicado y sea anunciado en todas las naciones, a toda criatura. Es decir, la preservación de la iglesia de Cristo está en función del plan que Dios tiene con su Evangelio. De ahí las palabras del apóstol cuando dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué está enseñando Pablo? Algo que recibió. ¿Y qué tienen que enseñar aquellos que están recibiendo eso? Enseñar lo que recibieron. Y la siguiente generación enseñan lo que recibieron. Y así nosotros, en esta cultura que el Señor nos ha permitido vivir, en este año que nos ha permitido vivir, en el 2025, seguimos enseñando aquello que recibimos. El pueblo de Dios, hermano mío, enseña y predica un mensaje no que ha inventado, sino que ha recibido. Por eso es pertinente lo que dijo el hermano Juan Carlos, ¿cierto? Que la fe cristiana es una fe histórica. Se basa en hechos, en historia, en acontecimientos. La iglesia tiene una historia y esa historia tiene que ver con la preservación del Evangelio.
Por eso es importante, hermanos míos, revisar siempre. El llamado de Dios a la iglesia de este tiempo es revisar qué es lo que está recibiendo la iglesia. ¿Está recibiendo el evangelio que hemos recibido? ¿Estamos enseñando ese evangelio glorioso que Pablo mismo predicó? Porque, hermanos míos, cada generación ha sido bendecida con la proclamación del evangelio, pero en cada generación muchas veces ese evangelio ha querido ser encubierto, camuflado, distorsionado, corrompido. Y hoy día no estamos en un tiempo ajeno a eso. Satanás ha intentado corromper el evangelio a través de inyectar en las iglesias cristianas ideas equivocadas, heréticas. Y ahí tenemos muchas iglesias guiadas por el evangelio de la prosperidad, muchas iglesias guiadas por concepciones equivocadas del evangelio. Como les dije al principio, ni siquiera tienen idea qué es el evangelio a veces. Viven una vida cristiana, viven una vida religiosa, viven una vida de alguna manera moralmente correcta, obviamente, con costumbres cristianas, pero no necesariamente podemos decir, wow, estas personas conocen el evangelio, saben lo que es y viven por él. Hay un antiguo himno que decía, grato es contar la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, dice, mi tema ya en la gloria. Originalmente esa canción en inglés se llama cuán antigua es esa historia. Hermano, la iglesia de Cristo hoy día, en el siglo XXI, año 2025, debe seguir predicando esa antigua historia. No nos traguemos esa idea, hermanos míos, de que el evangelio o el cristianismo debe ser actualizado en términos de sus verdades centrales. Sí, es verdad, los vehículos a veces para comunicar estas verdades varían de acuerdo a la cultura y el tiempo en donde vivimos. Amén. Pero no significa aquello que debemos transar las verdades centrales del evangelio. No. Como tristemente escuchamos muchas veces en ocasiones de personas que se quejan porque, por ejemplo, en su iglesia ya no se predica del pecado. Y la tesis o el argumento presentado es para que no se nos vaya la gente. Y tú te das cuenta cómo es tan fácil para algunos echarse al bolsillo, simplemente menospreciar y despreciar y simplemente desechar una verdad que es fundamental en el evangelio, que es el pecado, la realidad de nuestro pecado. Ahora, es importante, hermanos míos, a través del texto que hemos leído, entender dos cosas importantes, que son las dos cosas que vamos a ver hoy. Es lo primero, ¿qué es el evangelio? ¿Ya? ¿De qué se trata el evangelio? Y lo segundo es ¿qué hacemos con el evangelio? ¿De qué se trata el evangelio? ¿Y qué hacemos con el evangelio? Son las dos preguntas que vamos a responder en este texto que acabamos de leer. Vamos a lo primero. ¿De qué trata el evangelio? Bueno, hemos dicho que muchas veces el evangelio para la gente es un estilo de vida solamente. Yo me crié en el evangelio, dicen algunos, y eso significa que se criaron yendo a la iglesia, cantando coritos, diciendo amén, aleluya, y qué sé yo, todo el folclore evangélico. Pero no necesariamente comprenden estas personas si han nacido de nuevo o no. Y hermanos míos, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no te olvides lo que Cristo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor? Hermanos, esa era gente dedicada a hacer cosas para Jesús. Y Cristo le dice, yo no los conozco. De ahí a que nosotros debemos preguntarnos una cosa. No si conoces a Jesús, amigo o amiga. La pregunta es, ¿te conoce Jesús?
¿Cristo te conoce? ¿Puede Cristo señalarte a ti como parte de su familia? ¿O estás aquí solamente como un evangélico más? Un cristiano más. Porque, hermanos míos, aquí, como decimos, pasa desapercibido. Pero cuando tengamos que dar cuentas al Señor, eso no va a ser así. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto. ¿Y qué les referiré? Yo, dijo Cristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, Cristo no les dice a esta gente, no, es que no cumplieron la cuota de bien hacer, de buenas obras. No está diciendo eso. El Señor no le está haciendo la desconocida al final. El Señor dice, nunca yo los conocí. Nunca los conocí. Pero tú ves que esa gente estaba metida hasta la cabeza en una vida religiosa. Y viene Cristo y les dice, yo no los conozco. Nunca los conocí. Hermano, ese es el peligro en el que tú corres si no tienes en tu corazón la idea correcta y bíblica de qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, algunos dicen, bueno, yo desde chico he ido a la iglesia, ¿ya? Pero vuelve a repetir el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No, si Diosito es mi Señor, eso no te da entrar, ese no es el ticket para entrar al cielo. No, si yo creo en Dios, ¿qué dice Santiago? Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa esto de ser impactado con el Evangelio? Bueno, sabemos que no tiene que ver con un mero estilo de vida, sino con un cambio desde lo más profundo del corazón bajo el poder de Dios. Entonces, ¿de qué trata el Evangelio, hermanos míos? Hermanos, el Evangelio no es un estilo de vida. El Evangelio no es un estándar moral, como quien quiere seguir yendo a la iglesia para dejar los vicios o para portarse mejor con la esposa. No se trata de alcanzar estándares morales, se trata de comprender verdades centrales como la gravedad del pecado y la necesidad de Cristo. El Evangelio trata de muchas cosas, pero a la luz del texto que tenemos aquí frente a nosotros, podemos decir que el Evangelio se trata esencialmente de dos cosas. Primero, se trata de una persona, Cristo, y segundo, se trata de un hecho histórico, no de una idea religiosa. Vamos a ver cada uno de ellos. Hermanos míos, el Evangelio se trata de una persona. Por eso es que el apóstol Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, al cual también recibisteis. Y versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué empieza a decir después? Que Cristo, lo primero en el Evangelio, hermano mío, es Cristo. Me gusta el Evangelio porque me gusta cantar en la iglesia. Cristo es lo más importante, hermano, no cantar en la iglesia. Aunque debemos cantar a Cristo, amén. Y gloria al Señor que nos da la posibilidad de adorar y alabar al Señor para edificarnos unos a otros también. Pero hermanos míos, el meollo del asunto en la vida cristiana es Cristo. Por eso los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Porque siguen a Cristo, porque adoran a Cristo, porque Cristo es la persona central en sus vidas. Amén. Por Cristo tenemos la presencia del Espíritu Santo. Por Cristo tenemos paz con Dios. Por Cristo tenemos entrada a la gracia del Señor.
Por Cristo somos parte de una iglesia, del cuerpo de Cristo. Por Cristo estamos en el reino de luz y no de tinieblas. Todo lo que hemos alcanzado, que es bendición de Dios, ha sido por Cristo. Cristo nos ha dado la entrada al lugar santísimo. Hermano, Cristo ha hecho una obra de redención en nuestra vida tan completa que nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha transformado, nos ha regenerado, nos ha dado herencia, nos da esperanza de vida eterna, nos da seguridad, tremendas cosas que nos da el Señor. A tal punto llega el valor que Cristo le da a nuestra vida, que dice Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. O sea, ese es el valor de Cristo para un hijo de Dios. No importa si muero, no importa si vivo, soy de Cristo. Él es mi tesoro. Entonces, hermanos míos, lo primero que debemos tener en cuenta de qué trata el Evangelio es que se trata de una persona, hermanos, de Cristo. Por eso las iglesias cristianas deben ser cristocéntricas. No, voy a decir una palabra que no sé si está en el diccionario, no cristólatras. No debemos practicar la cristolatría. O sea, solo Cristo vamos a adorar. No, porque también el Padre y el Espíritu Santo merecen y son dignos de toda adoración. Recuerde, nunca olvide que la salvación es un acto del Dios Trino. Amén. No solo de Jesús, no solo de Cristo. Pero debemos reconocer a la luz de lo que la Biblia dice que nada sería posible sin Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador. Nadie viene al Padre, dijo, sino por mí. Entonces Cristo toma una figura central en nuestra fe. Central en nuestra fe. Por eso Cristo es tan importante para nosotros, porque todo lo que tenemos para con Dios es en Cristo. Por eso Pablo dice que habla mucho este lenguaje, estar en Cristo tenemos salvación, en Cristo somos perdonados, en Cristo soy resucitado, en Cristo moría mi pecado, en Cristo, en Cristo, en Cristo y en Cristo. No somos cristólatras, pero somos cristocéntricos. Entonces, amigo mío, ¿de qué se trata el Evangelio? No se trata de un estilo de vida. Primero que todo, se trata de una persona. Tan importante es esa persona que dijo esto un día. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Está sobre él. O sea, tan determinante es la figura de Cristo que si tú tienes a Cristo, eres salvo. Si tú no tienes a Cristo, estás condenado. Así de trascendente es la figura de Cristo en el Evangelio. Así de importante. Cristo es el Evangelio, hermanos. Cristo es el Evangelio. El apóstol comienza entonces diciendo que el Evangelio se trata de una persona y esa persona es Cristo. Ahora, tú tienes que entender quién es ese Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo él. Entonces a veces puedes tener una falsa idea de quién es Cristo. Yo muchas veces tuve una falsa idea de quién era Jesús. ¿En qué se basaba esa falsa idea que tenía? En esto. Jesús murió por mí. Entonces yo lo único que tenía en mente de que Cristo murió por mí era de que por culpa mía lo habían castigado a él. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Pero no es toda la verdad acerca de esto de que murió por mí. O sea, yo no comprendía profundamente la realidad de que yo merecía morir. De que yo era pecador y la paga del pecado es muerte. De que yo estaba en condenación, yo era culpable, pero Él llevó mi culpa. Yo merecía el castigo, pero Él sufrió mi castigo.
Esta idea de la sustitución. Él murió por mí. No solo murió en mi nombre, como pensaba yo, ¿ya? No es que es como cuando uno tiene que ir digamos, a una cita, ¿cierto? Importante, y dice, pero voy a mandar un delegado, alguien que va por mí, en representación mía, ¿ya? O sea, Cristo no solo murió en representación mía, no, eso es muy pobre. Cristo murió por mí, tomó mi lugar. Él no solamente me representó en un acto simbólico, Dios lo castigó. Dios derramó en él todo el castigo que yo merecía. ¿No sabía una implicación muy profunda de que esto que murió por mí? Ese es Cristo, aquel que nació en un lugar geográfico específico, en un tiempo determinado de la historia. Cristo no es una idea. Cristo no murió para dejarnos un ejemplo de que hay que dar la vida por algo bueno, no. Cristo es alguien real, un hombre, un ser humano real, que nació en un lugar específico y que vivió en un tiempo de la historia específico. Por eso Lucas, cuando narra de él, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados. ¿Por qué da tantos datos Lucas? Aparte de que era médico, entonces le gustaban los detalles. Es para que nosotros tengamos claros una cosa: Cristo nació en un punto de la historia específico, reconocible, en tiempo de Augusto César, en un lugar específico, geográficamente conocible, la ciudad de Belén. Y eso son cosas importantes. Vino a cumplir, hermanos míos, Cristo el gran plan de salvar a su pueblo de sus pecados. Este gran Salvador que fue anunciado en el Antiguo Testamento llegó a un punto de la historia en que se hizo presente en este mundo. Y la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ¿cuándo vino Jesús? ¿Cuándo se cumplió el tiempo? ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios. ¿Y cuándo fue eso? En el año tanto, en la ciudad tanto. Son hechos históricos. Es una persona específica. El Evangelio, hermanos míos, se trata de una persona específica: Jesús, el Hijo de Dios. De Jesús, hermanos míos, se dice continuamente que Él fue enviado por Dios y que fue enviado. De ninguno de nosotros se diría eso. Yo no diría, no, yo fui enviado. ¿Por qué? Porque yo no fui preexistente. Yo empecé mi existencia ahí en el vientre de mi mamá. Dios me formó ahí. Pero Cristo no. Cristo fue enviado. Es decir, y Juan lo aclara en su Evangelio, Él ya era preexistente. Juan lo dice desde esta perspectiva: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, antes que viniese el Verbo, que es Jesucristo, a este mundo, Él ya existía, y existía con Dios, dice Juan, y es más, Él era Dios. Pero en el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice una verdad maravillosa. Y ese Verbo eterno, existente eternamente como Dios, dice, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Dios eterno se hizo hombre, tomó forma humana en la persona de Jesús. Tuvo un nombre como todos nosotros. Se llamó Jesús. ¿Quién le puso ese nombre? Bueno, Dios mismo a través del ángel. Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerde, el nombre Jesús es el mismo nombre Josué, que significa Jehová salva, o Jehová es nuestro Salvador. Y Él venía con una misión: a salvar a su pueblo de sus pecados.
Entonces, note que el Evangelio, hermanos míos, el Evangelio es eso. Comienzas tú a entender qué es el Evangelio, entendiendo que se trata de una persona de Cristo. Por eso cuando tú tengas que dar cuentas ante Dios, amigo y amiga, Dios no te va a preguntar cómo te portaste, cuántas buenas obras hiciste, ni nada de eso. La pregunta fundamental, yo digo la pregunta, no sé cómo va a ser, pero el meollo del asunto será, ¿qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con ese mensaje del Evangelio que habla de Cristo? ¿Y por qué Cristo es el meollo del asunto? Por lo que dice él, lo dije delante, porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Simple. Es Cristo el engranaje, es Cristo la pieza vital para que tú puedas recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Entonces Cristo es la persona central en el Evangelio. No es Pablo, no es la iglesia, no son los hermanos, nadie. Es Cristo, la persona central en el Evangelio. Por eso si tú dices, no, yo vine al Evangelio porque me gusta el Evangelio, porque se canta bonito, me gustan los hermanos, qué sé yo, es un buen ambiente, son todos sanos, todas esas cosas, sí, son valorables, pero hermano, o amigo, o amiga, no estás comprendiendo qué es el Evangelio. El Evangelio es una persona y es Cristo. Y Él vino a este mundo a morir por su pueblo y pagar por sus pecados. No solamente el Evangelio es una persona, que es Cristo, sino que también el Evangelio se trata de un hecho histórico. Esto es muy importante entenderlo, hermano, porque para muchos el Evangelio es una ideología, una filosofía, como dije antes, un estilo de vida, una cosmovisión, pero no necesariamente un hecho histórico. Hermanos, el Evangelio de Cristo, la iglesia de Cristo está fundamentada en algo sumamente relevante, un hecho histórico que ocurrió en un punto determinado de la historia con una persona en particular, Jesús, el Hijo de María. La abundante evidencia manuscrita del Nuevo Testamento da cuenta, hermanos míos, de que los hechos históricos narrados en los evangelios son fidedignos. ¿Por qué debemos confiar en los evangelios como una fuente verdadera de información? Y que realmente los hechos pasaron como ocurrieron ahí en los evangelios. Porque, hermanos, existe demasiada evidencia que respalda la veracidad de los evangelios. Hay muchas estadísticas por ahí, pero voy a mencionar una de ellas. Por ejemplo, la Guerra de las Galias de César fue escrita alrededor del 50 a.C. y existen 10 manuscritos sobrevivientes. Y todos los historiadores, todos los que hablan de César y la Guerra de las Galias, con toda la confianza, basan su información en 10 manuscritos. ¿Ya? Por ejemplo, la literatura de Platón, que Platón vivió el 450 a.C., ¿ya? Murió por ahí y recién por acá, por pasado del año 0, tenemos las primeras copias o manuscritos de asuntos de Platón, que lo más probable es que lo escribió Aristóteles. Y existen como un par de manuscritos, pero todo el mundo confía en la información que hay ahí para hablar de Platón y su filosofía con propiedad en base a ese par de manuscritos. Entonces, nosotros podemos ver que el mundo confía
en la información a veces muy acotada, muy pobre de personajes e historias que por ahí sucedieron en la antigüedad. Pero hermano, de los evangelios se conocen por lo menos 5.800 copias o fragmentos de textos del evangelio, de los evangelios. Y las más tempranas copias están distantes por lo menos 20 años, se dice, del último, de la copia original. Es decir, si el apóstol Juan fue el último que escribió y escribió el año 90 después de Cristo, la copia de ese escrito, la más antigua, se tiene del año 100, 110. O sea, es muy corto el tiempo. A lo que voy yo con todos estos argumentos presentados siempre es que, hermanos míos, los evangelios son los documentos que más tienen respaldo histórico en todo sentido para aseverar que lo que se narra ahí aconteció exactamente como dice que aconteció. Por lo tanto, los evangelios para nosotros tienen autoridad histórica. Autoridad histórica. ¿Y por qué es importante eso, hermanos míos? Porque, hermano, el evangelio se basa en hechos históricos, no en ideas. No en ideas que plantó por ahí Jesús en el Sermón del Monte y cosas lindas. No es una filosofía, son hechos históricos en particular. Obviamente que tienen implicaciones filosóficas, tienen implicaciones sociales, muchas implicaciones tienen esos hechos históricos. Pero hermano mío, el Evangelio nace de un hombre llamado Jesús, que es el Hijo de Dios, el Cristo, y que en un momento de la historia murió, fue sepultado y resucitó. Lo primero que detalla Pablo aquí es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La verdad de su muerte, hermanos míos, tiene una coherencia histórica. Hablábamos delante con un hermano, ¿cierto?, de la muerte de Cristo. Cristo murió en armonía con la historia. O sea, Cristo murió en una cruz que se usaba en el Imperio Romano ¿para qué? Para castigar a los delincuentes, para torturarlos y matarlos a los indeseables de la sociedad. Entonces, hay una coherencia histórica. Cristo muere de la manera más vil que en ese tiempo podía morir alguien. Entonces, esa sangrienta cruz, esa cruenta cruz, sirvió de herramienta, de medio para darle muerte al Salvador. El hecho de que los romanos hayan despedazado su ropa, le hayan echado suerte, el hecho de que los romanos tenían como costumbre clavar una lanza, todos esos detalles que pudieron haber pasado en ese evento histórico eran parte de las profecías del Antiguo Testamento, es decir, todo se cumplió en un contexto que Dios escogió que se cumpliera. Es un hecho histórico, la muerte de Cristo. La palabra del Señor nos dice que la realidad de su muerte tiene evidencia, porque algunos dicen, no, Cristo no murió, realmente Cristo se desmayó y después se despertó ahí cuando lo bajaron de la cruz. No, Cristo murió. La evidencia histórica nos recalca algo, Cristo murió. Ahora, ¿por qué debemos ser enfáticos en esto? Porque, hermano mío, había necesidad de que Él muriera. Él vino a morir. Él vino a dar su vida por su pueblo. De eso nos da cuenta, por ejemplo, Isaías 53, de que el siervo de Jehová iba a venir, iba a cargar el pecado de muchos, iba a ser muerto. Porque la muerte, hermanos míos, desde el Edén, ¿cuál fue la maldición por la desobediencia de Adán? La muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Pablo. La paga del pecado es muerte.
Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, la muerte es algo que el Mesías tenía que experimentar. Y lo vivió. Cristo murió. No se durmió, murió. Dios le dio muerte. Dios lo castigó. ¿Por qué es importante su muerte? Porque la palabra del Señor dice que a través de su muerte nosotros podemos tener vida. Porque Él a través de su muerte nos dio vida, a través de su sangre nos dio el perdón de pecados, a través de su sacrificio Él nos libertó de la condenación. O sea, su muerte, su cruz, es lo que Dios usó para darnos libertad. Por eso, a la vez que es horrenda la cruz, pero es gloriosa para nosotros. Amén. Porque fue el medio que Dios escogió para librarnos a nosotros. Gloriosa cruz. Entonces, la muerte es importante. La palabra del Señor también nos dice que había una necesidad de la muerte, pero también había una necesidad de la sepultura. No por nada, hermano mío, dice que murió por nuestros pecados y fue sepultado. Ese fue sepultado es muy importante, hermano mío. Esta referencia, como dice un comentarista, esta referencia no fue incluida solamente con el propósito de unir la muerte con la resurrección. No. Sino que se levanta entre estos dos como una gran validación de ambos. La sepultura de Cristo valida ¿qué? Que Él verdaderamente murió. Y la sepultura de Cristo valida ¿qué? Que Él verdaderamente resucitó. Porque hay una tumba vacía. O sea, el hecho de que fue sepultado es sumamente trascendente. La sepultura de Cristo es la evidencia de que Él verdaderamente murió y de que Él verdaderamente resucitó. Por esta razón, hermanos míos, era importante en la iglesia primitiva afirmar que Cristo fue sepultado. Sepultado. Eso es muy importante porque da crédito de que verdaderamente murió. ¿Se recuerdan? Hubieron hombres que lo bajaron de la cruz, acreditaron su muerte. Las mujeres lo vieron. José de Arimatea, el dueño de la sepultura, lo vio. Seguramente siervos de él lo llevaron. O sea, todas esas personas, ¿saben lo que acreditaron? Él está muerto. Hay que sepultarlo. Y ahí lo sepultaron el día viernes. Y se tenían que apurar, ¿por qué? ¿Por qué se tenían que apurar en sepultarlo? Porque ya venía la Pascua. El día de reposo, la Pascua, el sábado, el Shabbat. Entonces, hicieron los preparativos y lo pusieron en la tumba. Y de ahí, obviamente, se desconectaron de todo lo que pasó ahí en la tumba hasta que las mujeres visitan el día domingo en la mañana, el tercer día, porque estaba viernes, sábado y domingo. No olvide que los judíos, cuando cuentan los días, cuentan el día que es. ¿Ya? O sea, si hubiera sido hoy, decía, y yo le digo, no, en 3 días más nos vemos. ¿Qué estoy diciendo? Que el martes nos vemos, al estilo judío. Porque el judío dice domingo, lunes, martes, 3 días. Entonces, el viernes dice, fue sepultado, el sábado es el día de Shabbat, la Pascua, y el domingo, el tercer día, Cristo resucita de entre los muertos. Y Él resucitó al tercer día. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se habrá podrido? ¿El cuerpo se habrá descompuesto? No, la evidencia bíblica nos dice una cosa. No dejarás que tu santo vea corrupción. Y otra verdad bíblica junto a esa. No lo dejarás en el Seol. Una promesa de resurrección. Entonces, hermanos míos, Cristo se levanta al tercer día, el tercer día resucita conforme a las Escrituras. No permitirás que tu santo vea corrupción, era la promesa. También está la señal de Jonás, dice, ¿cierto? Cristo le dice, no, la señal de Jonás es la señal que el Señor les va a dar. Así como estuvo 3 días
también Cristo va a estar 3 días en la tumba y resucitará. En una oportunidad, también hablando de sí mismo, les dijo, derriben este templo y en 3 días lo reedifico. Y todos decían, wow, ¿cómo? 50 y tantos años se demoraron. Pero él decía, o sea, la Biblia dice que los apóstoles después se dieron cuenta cuando resucitó que hablaba de él. ¿Y por qué dijo, destruyan este templo? Porque Cristo es el verdadero templo, el cumplimiento de la sombra del Antiguo Testamento. Y esa resurrección, hermanos míos, fue acreditada por decenas y cientos de testigos. Dice, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hubieron cientos de testigos que vieron a Jesús resucitado. Ningún caso. ¿Sabe lo que dice la ley judía? En boca de 2 o 3 testigos se zanja todo asunto. ¿Cuántos testigos hay aquí? Cientos. Pero pudieron haberse confabulado. Hay un tema ahí. ¿Sabe lo que decía la ley judía, tal como la ley romana y griega? ¿Sabe cuánto era el valor del testimonio de una mujer? No eran llamadas al tribunal. ¿Por qué? Porque el valor de su testimonio no tenía valor su testimonio. Increíble. Pero ¿sabe a quién escoge el Señor para ser las primeras testigos de la resurrección? A mujeres. ¿Usted cree que los discípulos hubieran puesto a mujeres como testigos si lo hubieran inventado el asunto? No, en medio de la cultura judía eso era estúpido, la peor estrategia. Pero ellos escribieron las cosas tal como pasaron. No importa que los parámetros culturales, sucedió así. Esas mujeres que servían a Cristo tuvieron el privilegio de ser las primeras en ver al Salvador resucitado. Y después estuvo 40 días presentándose a muchos. Y Pablo dice, ya escribiendo el año, 50 más o menos, 48, 50 después de Cristo, escribiendo esta carta a los Corintios, él dice que muchos de esos testigos, dice, todavía viven aún. Y otros ya murieron. Pero Pablo dice, todavía viven algunos. ¿Sabe lo que está diciendo? Mira, si quieres cerciorarte de que realmente Cristo resucitó, anda, pregúntale. Vaya, todavía quedan gente viva, decía él, que vio eso. Es decir, la resurrección de Cristo, hermanos míos, es el hecho histórico en el mundo más acreditado y más certificado por muchos testigos. Ahora, ¿qué hacemos con el Evangelio? Bueno, verso 1 de 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Como iglesia, hermanos míos, este Evangelio hay que predicarlo, hay que enseñarlo, hay que proclamarlo. Y verso 1 dice, además, os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, etcétera, etcétera, en el fondo nos da una pauta para saber qué hacemos con este Evangelio. Primero, hay implicaciones que salen de este texto. Dice, además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el Evangelio hay que predicarlo. ¿Cómo podemos alcanzar al mundo? Dicen algunos. Bueno, hagamos actividades, hagamos eventos, no sé, reinventemos el cristianismo. Dios jamás mandó eso. A los Corintios les dice lo siguiente, capítulo 1. Dice, los griegos piden sabiduría. El griego decía, no, mira, si realmente me hace sentido intelectualmente y lógicamente, lo acepto. En cambio, el judío busca señales. No, muéstrame un milagro y te creo. Entonces, ¿qué escogió Dios? ¿Hacer milagro o una altura intelectual así del mensaje? No, ni lo uno ni lo otro. Dios escogió la locura
que literalmente esa palabra significa la estupidez de la predicación. Eso escogió Dios, para avergonzar a los sabios y para hacer tropezaderos de aquellos que piden señales. Entonces, hermano mío, amigo mío, si tú quieres realmente entender cosas acerca del Evangelio, si tú realmente quieres conocer más a Cristo, no busques milagros, señales, porque ese no es el camino que Dios asignó para conocer a Cristo. No busques conocer más intelectualmente y leerte 40.000 veces la Biblia para... No. El camino que escogió Dios para llevar salvación a tu vida es la predicación del Evangelio, basada en este hombre llamado Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo en un punto de la historia a servir a Dios con integridad, con una moral perfecta, y que en un momento de su vida, a los 33 años, murió como un delincuente. Pero no murió por accidente, sino que en ese momento él estaba dando su vida por su pueblo. Estaba siendo entregado, estaba siendo castigado por su Padre Celestial, porque en ese momento estaba muriendo por nosotros, siendo castigado por nosotros, llevando nuestra culpa. ¿Qué debes hacer con este evangelio? Mira lo que dice el verso 1, el cual recibisteis, ¿ya? Es decir, este evangelio, amigo, amiga, tienes que recibirlo. Tienes que recibirlo significa creer en él, en el cual también perseveráis. En el evangelio se persevera también. Todo genuino creyente persevera en el evangelio. El que no es genuino creyente no persevera. Por el cual asimismo sois salvos, si es que retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. ¿Sabe por qué dice esto Pablo? Porque muchas veces uno puede creer en vano. ¿Qué significa que Pablo dice, si es que no creísteis en vano? Se lo voy a decir de esta manera. Yo varias veces en mi vida creí que creía, pero no creía. Creí que creía. O sea, juraba que era cristiano sin serlo. Porque vuelvo a repetir, es fácil adoptar un estilo de vida cristiano. Pero no es lo mismo convertirse a Cristo. No es lo mismo nacer de nuevo. Y tú tienes que preguntarte ahora, ¿qué estoy haciendo en esta vida? ¿Estoy llevando un estilo de vida cristiano o realmente me he convertido a Cristo? ¿Realmente he nacido de nuevo? La palabra del Señor dice que creer es absolutamente vital, arrepentirse del pecado y creer en Cristo. Eso es lo que dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuándo tú tienes vida eterna? Cuando pones toda tu confianza y afecto en Cristo, aquel que murió por tus pecados, aquel que pagó por ti en la cruz. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Creer es el asunto. Y arrepentirse, obviamente, porque nadie puede creer si no se arrepiente, y nadie puede arrepentirse si no cree. Son dos elementos muy, muy ligados. La invitación del Evangelio, amigo mío, amiga mía, es: ven a Cristo y vivirás. Es el único que puede cambiar tu corazón. En este mundo lo único que vas a encontrar cosas que cambien tu estilo de vida, pero nadie puede cambiar tu corazón sino solo Cristo. Solo Él te puede dar perdón de pecados, de todos tus pecados. Solamente Él te puede dar vida eterna. Solamente Él puede darte una nueva identidad, hijo de Dios, hija de Dios. Solamente Él puede darte la paz y el consuelo que necesita tu alma afligida. Solamente en Él hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Oremos.